Buenas tardes tengan todas y todos de parte de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna y en nombre de la Superintendente Nacional de Auditoría, doctora Laura Guerra, así como de la directora del despacho, la licenciada Lidia Sin la gerente general de auditoría, Lisette Prieto, la gerente general del Sistema de Control Interno, Marky Martínez, también de parte de nuestro ingeniero Adrián Castro, quien se encarga del respaldo tecnológico de esta actividad, así como de todos los procesos de la SUNAI, y de quienes habla el gerente de asistencia de Secretaría Técnica, Luis Rendón. Le damos la bienvenida a todos y a todas en esta oportunidad cuando nos acompaña la licenciada Gladys Barrio, quien en adelante disertará sobre el tema importancia del informe en las actuaciones de control fiscal. La licenciada Gladys Barrios es abogada, licenciada en Administración, especialista en Gerencia Pública, Organización y Sistemas, alta gerencia en Salud Pública. Ejerció diversos cargos de dirección durante 23 años en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Es asesora en SUNAGRO y CONARE y además docente invitada en la Escuela Nacional de Hacienda Pública, así como facilitadora en la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna. Sin más preámbulos, damos el pase a la licenciada Gladys Barrios para la disertación. Repetimos, resaltamos la importancia del informe en las actuaciones de control fiscal. Profesora Gladys Barrios, adelante. Y buenas tardes a todas las personas que están conectadas en este momento. En nombre de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, le damos la gran bienvenida. En esta oportunidad tenemos el tema importancia del informe en actuaciones de control fiscal. Empezamos con el contenido, tenemos una pequeña y breve introducción, luego tenemos las bases normativas, las normas de auditoría, referente a la presentación de resultados, la estructura del informe de auditoría, incluyendo el informe preliminar, el informe definitivo. Por último, tenemos las técnicas y los modelos. A continuación, en la introducción, le vamos a hacer una referencia a que todo escrito que se realice, el lector debe estar seguro de la intención de sus escritores. Y esto se logra con una redacción clara y fácil de comprender. Es decir, una redacción ordenada con coherencia y precisión para que el mensaje sea el correcto. Para que el mensaje sea el correcto. Repito, todo escritor debe realizar a través de su redacción clara y fácil, para su mejor comprensión del lector, una redacción ordenada, con coherencia, con precisión, para que el mensaje sea el correcto y el lector sepa cuál es la intención de ese escritor. Por una parte, la ley de la Contraloría General de la República establece en su glosario la definición de observaciones. Allí se establece que son unas características generales de hechos, de situaciones encontradas en una auditoría y aspectos favorables detectados, de acuerdo a los objetivos de la auditoría. Estas características generales de hechos o situaciones encontradas en las auditorías es lo que se denomina observaciones dentro de la ley.
Asimismo, define los resultados como los logros alcanzados en términos cuantitativos y o cualitativos de los objetivos establecidos durante un periodo determinado. Esto está relacionado directamente con el tema de la importancia del informe en las actuaciones de control fiscal, es decir, las observaciones y los resultados, como base fundamental de la actuación de los auditores. De allí la importancia de estos informes realizados por los auditores, quienes deben regirse por una serie de normativas para su correcta elaboración, que los guiará de forma metódica y sistemática, lo que permitirá darle fluidez y relevancia a la narrativa de las ideas, a los documentos y a la información de la actuación fiscal. Con esta breve introducción pasamos ahora a las bases normativas. Nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece allí cuál es la organización de los poderes públicos, la organización y el funcionamiento de la administración pública. Allí establece que la Contraloría General de la República tiene el deber de regir lo que es el sistema de control fiscal. Luego tenemos la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, donde se establece con mejores indicaciones y especificidad lo que es el control interno y el sistema de control interno y el sistema de control fiscal. Luego veremos lo que tiene que ver con las normas generales de control interno y las normas generales de auditoría de Estado, que es donde está basado primordialmente esta presentación en la importancia del informe de las actuaciones de control fiscal. La Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, en su título sexto del Sistema de Control Interno, en su capítulo primero, disposiciones generales, artículo 141, establece: la auditoría interna es un sistema de examen posterior, objetivo, sistemático y profesional de las actividades administrativas y financieras de cada órgano o ente, realizado con el fin de evaluarlas, verificarlas. En esa definición que indica elaborar el informe contentivo de las observaciones, conclusiones, recomendaciones y el correspondiente dictamen. Esta es la parte que tiene que ver con el tema que estamos en este día analizando: la importancia del informe en las actuaciones de control fiscal. Luego establece que dicho servicio se prestará por una unidad especializada de auditoría interna de cada órgano o ente, cuyo personal, funciones y actividades deben estar desvinculadas de las operaciones sujetas a su control. Es decir, que en este artículo 141, al definir la auditoría interna como un servicio de examen posterior, objetivo, sistemático y profesional, son una serie de actividades que realizan los auditores y todo el equipo de trabajo de la unidad de auditoría. Esto no puede desvanecerse en el tiempo y ese esfuerzo debe estar reflejado en ese informe, donde van a estar contempladas las observaciones, las conclusiones, las recomendaciones y el correspondiente dictamen. Fíjense que aquí señala que son personas profesionales, que son especialistas y además deben estar desvinculados de las operaciones a las cuales se les está realizando el control. Por otra parte, el capítulo segundo establece que la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, es decir, la SUNAI, en el artículo 146, tiene unas atribuciones. En su numeral 8 indica que debe comprobar la ejecución de las recomendaciones de las unidades de auditoría interna adoptadas por las autoridades competentes. ¿Y dónde están establecidas esas recomendaciones? En los informes.
que además deben ser adoptadas por las autoridades competentes. Luego tenemos en las normas generales de control interno, en el capítulo 8 de las atribuciones del auditor interno, establece que corresponde, en su numeral 10, comunicar los resultados, las conclusiones y las recomendaciones de las actuaciones practicadas a las dependencias evaluadas y demás autoridades a quienes legalmente esté atribuida la posibilidad de adoptar medidas correctivas. Es decir, que está establecido en la normativa comunicar esos resultados. ¿Y dónde van a estar esos resultados, esas conclusiones y esas recomendaciones? En el informe. De allí su importancia, porque no solamente debe y es responsable de comunicarlas a las máximas autoridades, sino a todas aquellas que legalmente tengan la posibilidad de realizar correcciones de acuerdo a las recomendaciones que se establezcan en ese informe. También tenemos que en el capítulo 10 de las atribuciones específicas del responsable de la dependencia de control posterior, corresponde a esa dependencia encargada de ejercer las funciones de control posterior, en su numeral 3, comunicar los resultados, conclusiones y recomendaciones de las actuaciones practicadas a las dependencias evaluadas y demás autoridades a quienes legalmente esté atribuida la posibilidad de adoptar medidas correctivas. Entonces nos podemos fijar que tienen la responsabilidad tanto el auditor como el encargado, el responsable de la unidad de control posterior de realizar esa acción, es decir, comunicar los resultados y donde van a estar reflejados esos resultados en los informes de las actuaciones. Por eso es que anteriormente especifica la normativa que es una actividad de especialista, personal profesional, que debe plasmar todas las actividades realizadas en las actuaciones de control fiscal en los informes, porque son responsables tanto el auditor como el encargado responsable de la unidad de control posterior comunicar esos resultados y donde van a estar en los informes de auditoría. Entonces, en las normas de auditoría de pago establece que esas actuaciones van a estar plasmadas en los informes. Ese informe inicialmente va a ser un informe preliminar y van a contemplar una estructura. Estas normas de auditoría de Estado son una referencia para los auditores, para las unidades de auditoría interna, que pueden guiarse a través de esta metodología que establece la Contraloría General de la República. Entonces, establece una estructura donde tenemos unos aspectos preliminares. Estos aspectos preliminares van a estar fundamentados en toda la información que fue recolectada, que fue ordenada y clasificada del ente, del objeto, del proceso, del procedimiento de la actividad que se va a evaluar. Luego tenemos las características generales, donde va a estar contemplado todo lo que tiene que ver con el sistema de control interno de ese objeto, de ese proceso, de esa actividad que se va a evaluar, incluyendo la matriz de riesgo, ya que la matriz de riesgo va a indicar cuáles van a ser los posibles resultados y cuáles van a ser las acciones que deben tomar el equipo de auditoría para afrontar cualquier limitación que pueda encontrarse en las actuaciones, de acuerdo a los objetivos planteados. Luego van a tener en la sección C las observaciones derivadas del análisis.
Este informe preliminar tiene estas tres fases donde en las observaciones los auditores van a plasmar toda la información que fue recogida en las evidencias, en los documentos, en la data, de acuerdo a su programa de trabajo. Esas observaciones son importantes que sean bien redactadas. La redacción de los informes debe estar ajustada a una serie de condiciones a nivel técnico, a nivel profesional, ya que cualquier persona que escribe, y especialmente los auditores, deben saber que el lector va a tener un nivel de valoración, de interpretación de esas observaciones. Y por eso es que la objetividad al realizar esas observaciones derivadas de su análisis deben estar bien sustentadas en la metodología que utilizó para su clasificación, selección y sobre todo la redacción. Esta objetividad va a ser muy positiva siempre y cuando tanto el auditor como la entidad, proceso, actividad evaluada contemple todo lo que es el sistema de control interno. Es decir, la objetividad no se pierde si el auditor tiene parámetros establecidos, las normas del juego establecidos, y lo que va a hacer es verificar que se esté cumpliendo con esas normativas. Es decir, que se tenga la conformidad de esos procesos, de esos procedimientos, de esa documentación, de esa data, de esa revisión y de ese análisis que se está realizando en el campo de trabajo, de acuerdo al programa que elaboró anteriormente el equipo de trabajo. Todo ello va a ir contemplado en ese mismo orden en los informes, ya que la actuación, siendo un paso sistemático, igualmente debe ir esa información en la misma secuencia en la que fueron realizadas las actividades, fueron realizadas el análisis, fueron realizadas las verificaciones y la constatación de esa información, paso a paso. Luego tenemos que estas tres fases que tiene el informe preliminar dentro de su estructura, una vez culminado, el informe debe ser revisado por sus supervisores, debe ser revisado por el equipo de trabajo, debe ser revisado por todas aquellas personas quien pueda dar una opinión de valor respecto a la objetividad, respecto a la secuencia, respecto al programa de trabajo, que cumpla y que cubra todos los aspectos que fueron referenciados en este programa de trabajo. Sobre todo porque el equipo de trabajo, cada uno va a estar orientado a revisar, a analizar, a solicitar información. Y todo eso se va a realizar en un conjunto, en una mesa de trabajo, para poder engranar toda esa información. Ahí pueden realizarse entrevistas, ahí pueden levantarse actas, ahí pueden realizarse solicitudes de información, aunque previamente, de acuerdo a todo lo que contempla en la planificación, la planeación de las actuaciones de control fiscal, mucha de esa información ya debe estar solicitada y debe haber sido procesada en lo que son los aspectos preliminares y en las características generales del objeto a evaluar, del proceso a evaluar, de la actividad a evaluar. Entonces, una vez que ya el informe, todo el equipo le parezca que cumple con todas esas condiciones, el supervisor inmediato revise y esté de acuerdo a que ese informe cumple también con todos los aspectos técnicos, especialmente,
y siguiendo la metodología, entonces el informe preliminar pasa al auditor interno o el que tenga el cargo de auditor, que pudiera ser un director general o un director de línea, de acuerdo a los cargos, que establezca la estructura de cada organismo o ente. Ese informe preliminar va a ser aprobado y firmado por el auditor y será remitido a la máxima autoridad jerárquica del órgano o ente evaluado y al responsable del objeto evaluado de ser el caso. Fíjense que en la lámina anterior ya había establecido la responsabilidad tanto del auditor como del encargado responsable de la unidad de control posterior de comunicar los resultados. Luego en el paso 3, la normativa establece que se otorga un plazo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del informe para que las autoridades del objeto de evaluar expongan los alegatos que estimen pertinentes a los fines de desvirtuar las observaciones y o hallazgos comunicados, así como para que presenten las evidencias necesarias, suficientes y pertinentes. Entonces, aquí primero se establece un lapso donde la administración activa y las autoridades pueden hacer un análisis, la revisión y esas observaciones, ellos pueden estar o no de acuerdo, pero para ser desvirtuadas las observaciones o los hallazgos comunicados, deben ellos presentar sus evidencias y no solamente presentarlas, sino que respecto a esa observación o respecto a ese hallazgo, ellos van o deben entregar y tener los soportes que sean necesarios, que sean suficientes y que sean pertinentes. Porque el informe es discutido con el ente auditado, con la autoridad, para que esté en conocimiento cómo se fue desarrollando la actuación fiscal. A esa máxima autoridad es a quien se le solicita la documentación, se le puede invitar al acompañamiento, si en caso de que se tenga que hacer alguna inspección. Es decir, que no está exento de saber cuál es el rol del auditor, que no está exento de saber cómo se desarrolla la actuación fiscal, por lo tanto no puede estar en desconocimiento de qué se va a plasmar o cuál es la información que se tiene para poder realizar el informe. Igualmente, esa máxima autoridad puede estar acompañada de sus jefes inmediatos, de su personal de confianza, para que haga el acompañamiento en la actuación de control fiscal, siempre y cuando no interrumpan, no limiten lo que es el proceso de la actuación. Es solo para que ese acompañamiento tenga un desarrollo más ágil, tenga un desarrollo más eficiente y más eficaz, porque la comisión de auditoría, los auditores, tienen un plazo, de acuerdo, plazos prudenciales, para poder realizar su actuación fiscal. Luego el paso 4 es donde se analiza, una vez que haya transcurrido ese plazo de 10 días hábiles, el informe es analizado por el tipo de auditores para ver si realmente hubo o no alegatos, si realmente remitieron y tienen los soportes, las evidencias y las pruebas necesarias, suficientes y pertinentes, que deben ser presentadas. Si en el transcurso de este lapso otorgado por la normativa para su presentación y no se ha recibido nada, entonces el informe preliminar pasa a ser un informe definitivo de auditoría. Entonces, ¿cuál es la importancia de este paso de que el informe preliminar pase a ser un informe definitivo? Que la ley, la constitución, las normativas aquí en Venezuela dan oportunidad al ente auditado, a las autoridades y al personal que está involucrado en esa evaluación, en ese examen posterior,
no solo al acompañamiento, sino de que tengan la oportunidad de desvirtuar algo que puede ser que en el momento no hayan estado, puede ser que en el momento no hayan tenido la documentación a la mano, que haya sido una data que está en un sistema. La ley y la normativa establece ese plazo de oportunidad para que no exista ninguna indefensión. Entonces, la estructura del preliminar contempla, repetimos, 3 aspectos: los preliminares, las características generales y las observaciones derivadas del análisis. Una vez pasado el lapso, pasa a ser un informe definitivo. Si hubo alegatos y hubo pruebas, entonces el equipo de trabajo de auditores lo incorpora nuevamente a la actuación fiscal, a los papeles de trabajo, y analizado estas respuestas, sí, son consideradas dentro de lo que se hizo el estudio, de lo que se hizo el análisis, y está correctamente en concordancia con la normativa, es aceptado. Y se incorporan las evidencias a los papeles de trabajo. Entonces, en el paso 5 tenemos de no recibir respuesta de las observaciones y o hallazgos comunicados en el plazo antes mencionado. Estos resultados serán considerados como definitivos. El informe preliminar será remitido mediante oficio que suscribirá el auditor. Entonces, el informe preliminar se vuelve a remitir al ente auditado o a la máxima autoridad para que verifique en qué condiciones quedaron esas observaciones, esos hallazgos dentro del informe de auditoría respecto a las actuaciones de control. Luego, las normas de auditoría en materia de auditoría de Estado referente a la presentación de los resultados contemplan en el informe definitivo otra estructura. Ya habíamos revisado que el informe preliminar tenía unos aspectos preliminares. Realmente el punto A, aspectos preliminares, no se va a tocar. Eso se mantiene igual. Las características generales de la sección B igual se mantienen, porque eso no debe tocarse, no debe modificarse, porque eso ya viene de la planeación, de la planificación del sistema de control interno. Luego se tienen las observaciones derivadas del análisis, que es donde en el plazo de esos 10 días hubo o no hubo modificaciones, si fueron desvirtuadas o no, o si se mantienen definitivas. Entonces, la diferencia entre la estructura del informe preliminar y el informe definitivo es el punto D, donde tenemos unas consideraciones finales. Allí el equipo de trabajo de auditores va a realizar unas conclusiones y unas recomendaciones. En esta sección se incluirán los resultados preliminares, así como los alegatos recibidos por parte del responsable del objeto evaluado, con la manifestación expresa de la situación final, es decir, la observación y los hallazgos, y se ratifica o se desvirtúa. Luego el equipo de trabajo realiza las conclusiones respecto al programa de trabajo que fue planteado, los objetivos que fueron logrados, y va a elaborar las recomendaciones. Estas conclusiones, estas recomendaciones tienen que ir en el informe bien establecidas, punto por punto. Y de aquí la importancia del informe en las actuaciones de control fiscal. Esas recomendaciones y esas conclusiones tienen una dirección, tienen unos responsables, tienen unos procesos, los cuales deben ser o no modificados, deben ser revisados, deben ser analizados. Y dentro de la cadena de ese proceso, dentro de la cadena de esa actividad que lleva inmerso la recomendación,
Ahí es donde se hace la retroalimentación, porque si existe una recomendación para una mejora, debe revisarse dónde está en el proceso de la cadena, dónde está la debilidad, dónde está la falla, que hay que eliminar o que hay que mejorar. Ahora bien, esos procesos son llevados por los trabajadores, los funcionarios, que son los que llevan a cabo sus funciones. ¿Y por qué son esas recomendaciones una retroalimentación? Porque se ven los cuellos de botella, se ven quiénes son los responsables, directos e indirectos, porque cada trabajador está cumpliendo con unas funciones dentro de un cargo. Si los manuales de normas de procedimiento, si los manuales de organización están correctamente elaborados, existen y están actualizados. Hacia allá están direccionadas las recomendaciones. Por eso existe una retroalimentación. Allí se ve reflejado todo el proceso, su ejecución, sus cuellos de botella, su concordancia con la normativa, especialmente la concordancia con la normativa, si está cumpliendo o no, si existe o no la norma, si la norma está actualizada o no, si se están cumpliendo con los estándares, si se están cumpliendo con los principios. Entonces esas recomendaciones, el auditor, el equipo de trabajo de auditoría, debe tener objetividad para su redacción. ¿Por qué? Por lo que dijimos anteriormente en la introducción, el que escribe tiene una intención y el lector tiene una expectativa respecto a esa escritura. Entonces, el lector tiene una valoración de esa interpretación. Si la objetividad está presente en la redacción de estas recomendaciones, se verá que la institución, el organismo, la unidad o el proceso que se está revisando, analizando o evaluando cumple ciertos parámetros, cumple con las normativas y no hay nada personal. Eso no tiene nada que ver con la persona, con el trabajador que cumple la función, sino que todo eso, esa interpretación va dirigida a la institución, donde la institución tiene alguna debilidad, alguna falla que debe ser revisada. Y por eso la insistencia de que la importancia del informe está en su redacción. Ahí va a haber un alto nivel de profesionalismo siempre y cuando la objetividad esté asociada a las normativas, al cumplimiento de las normativas. Y las normativas, las políticas, los manuales, los procedimientos son parte del sistema de control interno. Entonces, luego de que ya haya realizado las consideraciones finales, las conclusiones y las recomendaciones, el equipo de trabajo vuelve otra vez, igual que en el informe preliminar, a remitírselo a su jefe inmediato, a revisarlo con el equipo de trabajo, a leerlo el auditor para ver si está en conformidad con todos los parámetros establecidos para las unidades de auditoría interna respecto a la estructura, respecto a las formas y respecto al contenido. El contenido va a estar asociado al programa de trabajo que inicialmente en la planificación se elaboró. Una vez que este informe ya haya sido realizado y esté en conformidad, el informe definitivo es aprobado y firmado por el auditor. Fíjense la importancia del informe. Es decir, que un equipo de trabajo de auditores que fue al campo de trabajo hizo una revisión, hizo un análisis a nivel técnico, a nivel profesional, hizo unas observaciones, va a dar unas conclusiones y va a dar unas recomendaciones, pero va a firmar no solamente el equipo de trabajo, el jefe inmediato, el supervisor, sino que la mayor responsabilidad está en el auditor. Entonces, la importancia de la objetividad, la importancia del informe es que el auditor tiene allí
sus ojos, su mirada profesional, para que esté enmarcado dentro de la normativa, esté enmarcado dentro de la ley. Eso es una opinión técnica que va a ir a una autoridad, que va a ir a unos niveles jerárquicos, que va a afectar o no a un personal, que va a afectar o no a un proceso, el cual debe ser revisado de acuerdo a esos resultados. Entonces, el auditor interno va a firmarlo en señal de aprobación, en señal de que está conforme con lo que se plasmó en ese informe definitivo. Por supuesto, este informe está respaldado, soportado con toda la documentación de ley, la cual debe ser revisada y consultada en el mismo orden en que van a aparecer esas recomendaciones. Entonces, este informe aprobado y firmado será remitido a las máximas autoridades jerárquicas del órgano del ente evaluado, así como a cualquier otra autoridad a quien legalmente le esté atribuida la posibilidad de adoptar las medidas correctivas necesarias y efectuar el seguimiento de las mismas. Fíjense que aquí el informe no solamente va a ser remitido a la máxima autoridad, sino, como establece aquí, a quienes legalmente está atribuida esa posibilidad. ¿De qué? De corregir, de mejorar o de revisar y además hacerle el seguimiento a los controles internos, a su sistema de control interno, en caso de que tengan que hacerlo por alguna debilidad o alguna observación o algún hallazgo. Fíjense que la legalidad la da el carácter del instrumento con que fue asignado ese cargo. Y ahí tiene la responsabilidad no solamente de hacerle seguimiento porque está inmerso dentro de sus cargos, sino que también la ley establece que si no toma medidas, igualito puede ser sancionado. Y no solamente cualquier medida, sino deben ser las medidas correctivas que sean necesarias, porque es su proceso, se refiere a su proceso. De aquí la importancia del informe, porque también refleja cuál es la estructura de esa institución, de esa organización, de esa empresa. Cuál es la estructura de los cargos también, cuáles son los niveles de responsabilidad, cuáles son los niveles de competencia, cuáles son las atribuciones de cada una de las personas, de los trabajadores, de los empleados que realizan o llevan funciones en esa entidad, ese proceso evaluado. Luego el paso 3 es que a través de un oficio del cual se remite el informe definitivo, deberá contener mención expresa de las recomendaciones de carácter vinculante, previamente aprobadas por el auditor si las hubiese. Y en el paso 4, para los casos de reconsideración de las recomendaciones contenidas en el referido informe, el lapso para la presentación del plan de acciones correctivas se contará a partir de la fecha en que la unidad de auditoría interna ratifique la recomendación inicialmente formulada o de su conformidad a la propuesta de sustitución. Entonces vemos que aquí se abre otro espacio de oportunidad para que la unidad, el nivel jerárquico evaluado o el proceso evaluado pueda revisar de nuevo con sus trabajadores, con las personas que realizan este proceso, unas acciones correctivas. ¿A través de qué? De un plan de acciones correctivas, que es un formato que el manual de normas de auditoría de Estado tiene un diseño como referencia, pero también lo pueden establecer los organismos y las instituciones para ver entonces cuál es la recomendación, cuál es la acción correctiva para esa recomendación, en qué tiempo se va a realizar esas acciones correctivas y quiénes van a ser los responsables. Estas recomendaciones que fueron consideradas como una reconsideración es la oportunidad que la administración activa tiene para corregir sus errores, para subsanar sus errores hasta cierto punto, siempre y cuando sea el caso.
porque de haber irregularidades, esto pasa a otro proceso de investigación. Entonces, asimismo, deberá anexarse a dicho oficio el formulario de plan de acciones correctivas, a los fines de su presentación por parte del órgano o ente en un lapso que no exceda de 30 días hábiles, contados a partir de su recepción. Entonces, este informe, con las recomendaciones y la reconsideración, viene con un anexo que es el plan de acciones correctivas. De esto también debe realizarse una inducción con el personal de la administración activa, es decir, con el personal, los trabajadores y los funcionarios que llevan a cabo los procesos de apoyo, los procesos operativos y los procesos medulares, para darle cuál es la vía, cuál es el camino de mejora para su proceso que lleva inmerso la recomendación. Estas recomendaciones y este plan de acciones correctivos va de la mano y también tiene un plazo. Puede ser modificado, a pesar de que dentro de esos 30 días, no necesariamente tienes que esperar los 30 días. Puede en cualquiera de esos 30 días remitirlo, puede haber correcciones, puede hacer revisiones y se puede hacer una consulta, incluso. No para modificar la recomendación, es simplemente para posiblemente hacer una revisión, posiblemente para hacer alguna consulta, posiblemente para aclarar dudas. Luego, el informe definitivo será remitido mediante oficio que será suscrito por el auditor interno o el que haga su ingreso. Luego tenemos que las normas de presentación de resultados, es decir, el informe de las actuaciones de control, su importancia también la tiene en que debe existir, debe contemplarse un supervisor. El supervisor debe asegurarse que los resultados de la auditoría sean objetivos y concluyentes. Por supuesto, ya hemos dicho que este informe está asociado a un plan de trabajo. No es que el equipo de trabajo de auditoría llegó a una unidad y va a evaluar sin saber qué es lo que va a evaluar. Eso está contemplado en un plan de trabajo. Y ese plan de trabajo debe llevarse a cabo sistemáticamente y metódicamente para poder llegar y lograr los objetivos y además ser concluyente. Las recomendaciones están orientadas principalmente a erradicar las causas de las desviaciones detectadas. Y esto se hace cuando los resultados se revisan, que tiene un análisis y los márgenes de error pueden ser mínimos, pero ya cuando un margen de error es significativo, debe realizarse una revisión más exhaustiva, porque erradicar las causas es sentarse con el equipo de trabajo de ese proceso, de esa actividad, de ese procedimiento que fue evaluado, a ver qué es lo que la está ocasionando. Por lo regular, lo que vemos son los efectos, el efecto que está causando algo, pero es más dificultoso revisar o verificar cuál es la causa. Por eso es que el equipo que se está llevando a cabo la actuación de control debe revisar, incluso con la orientación de auditores, qué es lo que está pasando y para poder determinar las causas. Eso va a estar plasmado en el plan de acciones correctivas, porque erradicando la causa se elimina o se minimizan los errores y las desviaciones de texto. A tal fin, debe revisar y validar que el contenido del informe y su redacción se efectúe con objetividad, con precisión, con un tono constructivo, con claridad y con simplicidad. Esta objetividad ya la mencionamos en la lámina anterior. La objetividad está asociada a que se establezcan las normativas. ¿Cuáles son las reglas del juego? Entonces, la Comisión de Auditoría
tiene establecido unos parámetros por los cuales, de referencia, por los cuales por encima de eso, por debajo de eso, hace una revisión. La objetividad no se pierde siempre y cuando estén establecidos esos parámetros. En el proceso, en la institución, en las funciones, en la actividad, en el procedimiento que se está evaluando. La precisión, eso viene asociado a lo que mencionamos también arriba, que debe tener un personal de auditores que sean profesionales y que tengan una especialidad, que tengan la formación como auditores, para que no se tenga la subjetividad y para que no haya divagación en lo que es la información, qué se debe solicitar, cómo se debe analizar y cuáles van a ser los resultados, cómo se toman las muestras, si es significativa, si es representativa, si está dentro de los lapsos, asociada siempre al programa de trabajo. El tono constructivo, eso es importante. El tono constructivo es si la unidad de auditoría interna, el órgano de control fiscal, es parte de la institución, no puede ser una cacería de brujas, porque si somos parte, si conformamos la misma institución, lo que queremos es que esas instituciones funcionen bien, que tengan su proceso bien identificado, que tengan su proceso que sean eficaces, eficientes, y que si hay alguna limitación, dificultad, un cuello de botella, sean detectados a tiempo, si existen algunas desviaciones, sean erradicadas totalmente. El tono constructivo significa que la unidad de auditoría interna está cumpliendo con su objetivo, no solamente del plan de trabajo en esta actuación, sino de su misión. Su misión es la vigilancia del sistema de control interno. Entonces, cuando hay unos resultados que arrojan márgenes de error, que arrojan desviaciones, es reflejo de lo que la unidad de auditoría interna no ha hecho, ha dejado de hacer o no hizo en alguna oportunidad. La claridad, como ya mencionamos anteriormente, la redacción debe ser técnica, pero sin embargo no utilizar recursos lingüísticos que puedan confundir al lector. Estos informes son importantes porque deben y pueden ser leídos por cualquier persona e interpretados por cualquier persona. Entonces, la claridad es que no perdiendo el tecnicismo, otras personas que no hayan estado en esa ocasión del hecho que se está evaluando pueda tomar medidas correctivas. Un ejemplo de ello, que se haya evaluado un periodo en los registros contables del año 2019 y las personas no estén ya en la institución o el jefe que firmó no se encuentre allí, pero el informe está bien elaborado, la recomendación está bien formulada, cualquiera de las personas que se encuentren y que tengan el cargo, las competencias y las atribuciones, puede resolver y puede hacer una acción correctiva. La simplicidad, bueno, está asociada a que menos es más. Si queremos redactar algo muy redundante, algo muy sofisticado, el lector se va a perder en la escritura. Y esa no es la idea. La idea es que vaya direccionado a lo que se tenga que corregir, lo que se tenga que mejorar, o simplemente si un proceso salió exitoso, sea ejemplo para otros procesos de la misma institución. Entonces, todas estas características en la redacción del informe debe asegurar que las observaciones y los hallazgos estén en concordancia con el objetivo de la auditoría. ¿Y dónde está establecido este objetivo? Como ya mencionamos, en el plan de trabajo. Estas observaciones deben estar alineadas correctamente a ese objetivo planteado. B, que los hallazgos contengan todos los elementos y estén respaldados con las evidencias necesarias, suficientes y pertinentes. No solamente que se tengan observaciones,
Una vez que se detectaron alguna irregularidad, estas observaciones por su representatividad pasan a ser hallazgos. Entonces los hallazgos también contienen una estructura, contemplan unos elementos para que puedan definirse como hallazgos y no solamente que cumpla con esa estructura, sino que esté respaldado por las evidencias que sean necesarias, suficientes y pertinentes. Aquí puede haber una consulta con el abogado. En las actuaciones de control fiscal va de la mano y participa activamente los abogados, el abogado asignado a esa comisión, a esa actuación de control. ¿Para qué? Para poder establecer si las evidencias o las pruebas son necesarias, son suficientes y pertinentes. El abogado lo ve desde un punto de vista jurídico y el auditor lo ve desde un punto de vista técnico, y por eso es que deben ir de la mano. Y sé que la auditoría y los informes que en ella se deriven se realicen de acuerdo con lo previsto en la normativa que regula la materia en el presente manual. El manual es el de Auditoría de Estado, donde ya mencionamos que era una referencia que emite la Contraloría General de la República para que las unidades de auditoría tengan unos lineamientos generales, la administración pública en su generalidad, tengan estos lineamientos generales y puede haber uniformidad dentro de estas normativas. Estos informes que se derivan de estas actuaciones de control fiscal está dentro de la normativa porque las unidades de auditoría interna son el ojo visor de todo el sistema de control interno de cada organismo, de cada institución y de cada empresa de la administración pública. Por tal motivo, y con más razón, deben apegarse a la norma, debe dar el ejemplo y debe ser más exhaustivo en el cumplimiento de las normativas. ¿Por qué? Porque si la unidad de auditoría interna, el equipo de trabajo de auditores va a evaluar, va a examinar a alguien, con más razón, esa unidad de auditoría interna debe cumplir con todas las normativas legales. Luego tenemos que, dentro de la importancia del informe de las actuaciones de control fiscal, es importante recordar, uno, que se debe ser positivo, es decir, que la unidad de auditoría interna, una vez realizadas las actuaciones de control, su equipo de trabajo, deben revisar el momento y cómo esos aspectos positivos pueden aplicarse a otras áreas o a otros procesos. Como dije anteriormente, ya las unidades de auditoría interna no salen a una cacería de brujas. Ahora el personal es un personal profesional, un personal con especialidad, un personal que tiene una formación técnica para poder realizar estas actuaciones de control fiscal. Por lo tanto, ser positivo es demostrar que la institución está funcionando correctamente y que, por lo tanto, somos parte de esa institución. Queremos lo mejor para esa institución, porque las instituciones quedan y las personas pasan. Entonces debemos dejar lo mejor de cada uno de nosotros en estas instituciones para que funcionen para todos. Luego, ser específico. En esta parte de ser específico es ser claro y específico sobre lo que no está en conformidad con los estándares establecidos. Si dentro de ese informe de auditoría se determina que alguna de las causas o la mayoría de las causas de estas recomendaciones es la carencia, la desactualización o la inexistencia de la normativa, es decir, la conformidad, el cumplimiento de una normativa, entonces es más fácil sentarse a realizar las acciones correctivas. ¿Por qué? Porque esta recomendación no solamente afecta el proceso que fue evaluado, que fue realizado, sino a toda la institución. Un proceso no
se lleva a cabo de forma aislada. Un proceso es el engranaje y es cadena de otros procesos. Sus resultados, sus productos pueden ser insumos para el otro proceso. Entonces deben verse como un todo y no como partes separadas. El hecho de que se realice una actuación de control a una unidad, a un proceso, no significa, bueno, no me interesa, no me incumbe, no tiene nada que ver conmigo. No puede verse de esa manera porque es un todo y es la institución. Eso no debe llevarse a título personal, sino en colaboración. Hay que hacer la revisión para ver en qué eso también puede o está afectando a los demás procesos institucionales. Referido a la estructura organizativa. Ser sucinto, es decir, breve, preciso y conciso. Esas recomendaciones tienen que estar bien direccionadas e incluir solo información y detalles realmente necesarios y relevantes. Si las recomendaciones están demasiado amplias, están demasiado detalladas, el lector, el que tiene que tomar una acción correctiva, se va a perder en esa información. Y por eso es que debe ser sucinto, es decir, precisión. Se revisó esto, se analizó esto, se consiguió esto, se tomó una muestra y estos son los resultados. ¿Quiénes son los responsables? Y allí se pueden tomar acciones correctivas. Pero si esas recomendaciones están demasiadas largas, hay ambigüedades, no son breves, no son concisas, no son precisas, se va a perder el esfuerzo que se hizo en el campo de trabajo. Y por eso la importancia del informe, porque el informe va a reflejar todo el esfuerzo que se hizo en la fase de planificación, todo el esfuerzo que se hizo en la fase de ejecución de la actuación fiscal. Entonces, como podemos ver, el informe de la actuación fiscal requiere de un equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque cada uno en su área va a aportar lo que profesionalmente y técnicamente debe llevar ese informe. No debe trabajarse de forma aislada tampoco. Ese informe debe ser realizado y elaborado con todo el equipo de trabajo que pueda realizar la actuación fiscal. Cada disciplina, cada profesión tiene un punto de vista que debe ser respetado. Más sin embargo, esos puntos de vista deben haber algunas coincidencias, deben mantenerse los principios y respetarse los estándares, las normativas, que en cada una de las áreas están formuladas o están contempladas o están establecidas. El trabajo en equipo es importante porque la actuación tiene unos lapsos, el informe tiene unos lapsos, la respuesta de los entes auditados, de las máximas autoridades, tienen unos lapsos. Entonces, el equipo de trabajo debe estar en seguimiento de que ese informe, una vez que haya sido recibido por la unidad que fue evaluada, cumpla con estos lapsos y si tiene que hacer algunas consultas, si tiene los planes de acciones correctivas, si requiere de alguna información, quiere despejar alguna duda, este tipo de trabajo está en concordancia con esas respuestas para minimizar los tiempos. También deben ser conocedores de la materia, es decir, los auditores no solamente pueden ser profesionales en un área, sino que también deben tener conocimiento de todos los procesos, de todos los procedimientos, de todas las normativas que tengan que ver con una actuación fiscal. Porque corrientemente esto puede estarse modificando, actualizando, y entonces el equipo de trabajo puede realizar mesas de trabajo para ver dónde se están actualizando las normativas, dónde se está afectando una norma con otra, dónde los criterios coinciden o no, dónde los criterios existen diferencias para poder realizar una buena redacción, un buen informe. Luego tenemos que
la comunicación, la presentación, la redacción y la ortografía. Como ya vimos arriba, en uno de los artículos, es responsabilidad comunicar los resultados. Y esa es comunicar los resultados, no es solamente remitir el informe, es también hacer el seguimiento. La presentación del informe, eso tiene unos parámetros establecidos, ya que toda la documentación de una institución debe cumplir con ciertos parámetros, no solamente en el logo, en el membrete, en la fecha, en los códigos de control, en los números de control, de la correspondencia, en las firmas, en las autorizaciones, en a quién van las copias. Todo eso son controles internos. Entonces, la presentación debe tener todos los datos necesarios y importantes para que ya la portada pueda darle al lector de qué se trata el informe o de qué se trata el documento, a quién va dirigido, con qué fecha fue elaborado, de dónde proviene, quién lo firmó y qué competencias tiene esa persona para haberlo firmado. Todo eso está en la presentación. El número de hojas. Ahora bien, tenemos también que por la ley de datos y firmas electrónicas, y como estamos en estas situaciones que hay inconvenientes para la papelería, se están utilizando otros medios, es decir, medios digitales, medios electrónicos. No se pierde el control interno, simplemente que todo eso va a ser digitalizado y va a ser remitido por otro mecanismo, pero no por falta de papel, no se va a remitir el informe, no, se va a dejar de colocar alguna hoja o la presentación, es decir, todo eso está establecido en las normativas para las unidades de auditoría interna y debe respetarse. Lo que se está modificando, lo que se está agilizando es el mecanismo para su remisión. La redacción y la ortografía debe ser a un nivel que el presidente de una institución, el gerente de un organismo, la máxima autoridad, no siendo especialista de algún área, pueda comprender el informe y sepa qué es lo que tiene hacer con el informe de auditoría. Luego tenemos que la remisión, el archivo y el resguardo. Es importante que esta remisión a través de las tecnologías se verifique quiénes son las personas autorizadas para su recepción, se verifique quiénes son las instituciones o las dependencias a quienes se les va a remitir, quién va a responder, a quién van a responder, cuáles son sus correos y sobre todo lo más importante, que sea institucional, porque en la rutina, el día a día, ha hecho que hagamos las cosas muy personales, pero todo esto a nivel de auditoría interna y como parte del sistema de control interno, todo esto debe ser institucional. Correos institucionales, no correos personales. Pendrive institucionales. Todos esos mecanismos que están sustituyendo la papelería debe ser institucional. Y eso es parte del sistema de control. Entonces, esos informes también deben tener una gran importancia su archivo y su resguardo. Siempre la unidad de auditoría interna, independientemente de la cantidad de remisión que haga a nivel digital, debe tener un físico o un respaldo digital en sus archivos y debe estar bien resguardado. ¿Por qué? Porque la Contraloría General o la Superintendencia puede solicitar, otro organismo con competencia puede solicitar cualquier documentación que los requiera. Esto debe estar a la mano, debe estar disponible con todas las características que requiere una unidad de auditoría interna. Ahora llegamos
dentro de la importancia del informe, que el manual de auditoría de Estado tiene unas técnicas que son positivas. El flujograma para la presentación de resultados y los procedimientos. En el flujograma se utilizan todas las formas de diagramación para visualizar el recorrido del informe, incluyendo los datos. Esas son técnicas que se utilizan tanto para la administración activa como para las unidades de auditoría interna y para cualquier proceso o actividad. Y también el procedimiento escrito, que es donde se visualiza cuál es el responsable y cuál es la acción a tomar. También tenemos, por último, algunos modelos de oficio que están en el manual de auditoría de Estado, donde es importante, como ya dijimos, que sea todo institucional. El logotipo, el membrete, a quién va dirigido, siempre debe estar actualizado el directorio para saber quiénes son las autoridades de los organismos, las fechas, los códigos de registro, de control, de la correspondencia que contiene esa documentación, si son memorandos internos, si son oficios, quién los firma, a quién van dirigidas las copias. Entonces aquí tenemos un modelo de revisión de informe preliminar y también tenemos un modelo de emisión de informe definitivo, donde las características van a ser distintas porque, como ya vimos anteriormente, en el preliminar hay unas observaciones que pueden ser desvirtuadas y hay un plazo. Y en el definitivo ya quedan esas observaciones, si no fueron desvirtuadas, ese informe es el que queda como un definitivo. Entonces, por último, tenemos un pensamiento de Simón Rodríguez, nuestro maestro. No es culpable un hombre porque ignora. Poco es lo que se puede saber, pero lo será si se encarga de saber lo que no sabe. Allí les dejo ese pensamiento para su reflexión. Muchas gracias por su atención. Espero que esto les haya sido de su interés. Y bueno, abrimos el círculo de preguntas. Bueno, agradecemos ampliamente a nuestra querida facilitadora, la especialista Gladys Barrio, por habernos acompañado el día de hoy en esta conferencia titulada Importancia del informe de las actuaciones de control fiscal. Importante es para nosotros la participación de todas las personas que nos han acompañado en la tarde de hoy. Queremos enviar un saludo cordial a todas y todos los que han participado, haciendo especial énfasis en los compañeros y compañeras de la CAM TV que masivamente se conectan todos los viernes para estas conferencias. Igualmente, damos un saludo cordial al auditor interno encargado, Luis Merchán, de la Universidad Territorial Francisco Tamayo, ubicada en Tucupita del Tamacuro. Igualmente queremos dar un gran saludo a Ana Sánchez, Annalí Sánchez, supervisor comercial de Hidrolara. Recordemos que acá no solamente están presentes las unidades de auditoría, sino también parte de su administración activa, pendientes también de esta formación. Asimismo, queremos dar un gran reconocimiento, pues, a todas las personas que nos han venido acompañando, Dargy Peroso, de la Unidad de Auditoría Interna del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, José Alberto Mejías, Jenny Rada. Igualmente todos felicitan a nuestra querida especialista el día de hoy. Asimismo, estamos esperando nos envíen sus consultas para que la licenciada Gladys Barrio pueda contestarlas. Aprovechamos para informarles que es importante para nosotros se identifiquen con su nombre, con su apellido, el ente, el organismo al cual pertenecen, así como la ubicación geográfica del mismo. Ello es importante para nosotros, no solo para las estadísticas, sino también para la certificación que debemos ir preparando para hacérselas llegar. Asimismo, queremos recordarle que este próximo martes 27 a las 3 de la tarde vamos a tener el lanzamiento del aplicativo del registro de auditores internos y auditoras internas de esta Superintendencia Nacional de Auditoría Interna. Asimismo, también queremos recordarles que el día de mañana, o informarles, disculpen, que el día de mañana
estaremos realizando, en este caso, la ronda de preguntas y respuestas también con la profesora a través del grupo de WhatsApp Formación Virtual SUNAI, a través del grupo de WhatsApp. Ella va a tener desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la tarde para responder sus interrogantes. Hasta ahora tenemos acá a María que hace una pregunta. A ver, María no me pone el apellido nunca. Vamos a hacerle un reclamo allí, porque realmente lo que dice su indicador es María P. ¿Ok? Tenemos por acá, María dice, es decir, profesora, que el informe definitivo se puede remitir digital y guardarlo sin necesidad de imprimirlo, es la pregunta que hace María. Adelante. El informe definitivo, por lo menos, mínimo, un ejemplar debe ser impreso. ¿Por qué? Porque es importante que esa documentación esté resguardada en los archivos. Recuerden que, como les dije anteriormente, las instituciones quedan y las personas nos vamos. Entonces, el documento digital ciertamente es un instrumento que se está utilizando en boga y actualmente es lo que se está utilizando. Sin embargo, los respaldos son más difíciles de ubicar. Entonces, más que todo por la ubicación. Sí, existe computadora, si existe algún dispositivo donde esté resguardado los informes y no lo maneja el personal, que en el momento que se solicite su accesibilidad es más dificultosa, es preferible que por lo menos se tenga un ejemplar en físico. Pero más que todo es por la ubicación, la accesibilidad. Y el otro asunto es que el informe en digital debe tener unas características, es decir, que su resguardo, su respaldo, que sea legible, que esté completo, que tenga sus medidas de seguridad para que no sea vulnerada esa información, debe cumplir con todas esas características. Las firmas, importante las firmas, la certificación de esas firmas electrónicas. Entonces, esas condiciones deben estar establecidas como parte también del sistema de control interno. Pero preferiblemente, como ya les dije, para una ubicación más rápida del personal que se encuentre en el momento que pueda ser solicitado por cualquier autoridad, incluso por la Contraloría General, la ubicación física es lo más visible, rápido y accesible para cualquier personal al cual se le solicite. Muchísimas gracias, profesora. Igualmente por acá, Gilberto Hernández tenía una duda. Él es asesor de la Unidad de Auditoría Interna de Fundaproal, el Ministerio de Obras Públicas. Él hacía una consulta con respecto a una fecha, ya la estoy buscando por acá, con respecto a las normas, y él hacía una corrección a las mismas. Él decía, disculpe, las normas generales de control interno, su última modificación fue el 18 de febrero del 2016 y publicado en la Gaceta Oficial número 40.851, no del 2010. Entonces, bueno, ahí tomamos ya su corrección. Igualmente por acá le manda saludos Antonio Barrios, a usted va a responder a Gilberto. Ok, adelante. Sí, ciertamente. Sin embargo, como el tema se refería a lo que es la importancia del informe y en esa norma, la actualización de las normas, no se tocó nada referente al informe, se colocaron, pero sí es válida esa actualización. Muchísimas gracias, profesora. Antonio Barrios, excelente explicación del control fiscal por parte de la especialista Gladys Barrios. Liliana Gutiérrez envía saludos desde la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio del Poder Popular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Complacida. Carmen Guaymare manda saludos también por acá. Paul Rangel, excelente conferencia. María Eugenia Fajardo, ella es auditora. María Eugenia Fajardo del Instituto Nacional de Canalizaciones, adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Transporte.
Igualmente, Rafael Rodríguez, auditor interno, titular de la Universidad Politécnica Territorial del Alto Apure. Pedro Camejo, saludos por allá. Igualmente le manda saludos. Yadira Madrid, de la SUNAI, igual le manda saludos. Tenemos con nosotros acompañándonos a la directora gerente de la Oficina de Planificación, Nancy Urabac, y seguramente por allí también se encuentra la coordinadora Solibel Maure, quien nos da seguimiento todos los viernes en nuestras actividades. Maylin Neira, excelente conferencia desde Cantebé. Pedro Marín, felicitaciones a la profesora, al equipo de SUNAI. Ana Sánchez, muchas gracias. A María Perengues. Ok, ya corrigió María porque siempre me ponía María P, yo tenía la duda, pues allí del apellido, ¿no? Igualmente Hidrolara está presente el auditor interno de la ULA, está presente Coveplas, Eglis Barrio, a Orlando Millán del INE, igualmente Mirle Flores desde la CBG Ferrominera del Orinoco. En fin, profesora, creo que no hay más interrogantes. Creo que lo vamos a dejar para la hora de mañana. Recuerden entonces, igual lo vamos a colocar por el grupo de WhatsApp de 5 a 6 de la tarde. La profesora especialista Gladys Barrio va a estar a cargo del grupo respondiendo las inquietudes. Igualmente es importante para nosotros decir que esta presentación de la doctora Gladys Barrio la vamos a enviar a sus correos e igualmente al grupo de WhatsApp. Mañana, cuando se aperture el grupo, las personas que no han dado su correo electrónico, sería excelente para nosotros que lo coloquen por allí para nosotros poderles enviar la presentación. No sé, profesora, yo creo que podemos despedir. No hay ningún otro punto por allí, solo felicitaciones y bueno, agradecimiento por su excelente ponencia el día de hoy. Y entonces le dejo la palabra para que se despida de acá, desde la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, correo electrónico, Narqui Martínez, gerente general del Sistema de Control Interno, para nosotros poder enviar Luis Rendón, gerente de asistencia de asesoría profesora. Yo creo que podemos despedir en nombre de nuestra no hay ningún otro punto por área de auditoría interna, la doctora Laura Guerra, le damos por su la más cordial despedida y entonces le dejo la palabra para acompañado desde la Superintendencia Nacional para su correo electrónico, Narqui Martínez, gerente general del Sistema de Control Interno, para nosotros poder bueno, y a la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna y a todo su equipo de trabajo por estos espacios formativos que alimentan no solamente a nosotros los ponentes, sino también a todas las personas que día a día siguen estas conferencias y con todas sus consultas e interrogantes, bueno, nos alimentamos mutuamente. El aprendizaje es libre y no tiene límites. Hasta luego, muchas gracias. De trabajo por estos espacios formativos que alimentan no solamente a nosotros los ponentes, sino también a todas las personas que